Solo los que somos padres hemos llegado a plantearnos esta pregunta y a cuestionarnos si realmente lo estamos haciendo bien. Para ti, ¿qué es ser un buen padre? Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. ¿Qué es ser un buen padre? Empecemos. Genial, genial. Bienvenidos amigos. La verdad que sí. Lo vemos a Mariana que está impecable. Hoy estamos de negro los dos. La verdad que coincidimos así, subliminalmente, porque no hablamos de la ropa, porque palabra se pone siempre o negro o blanco. Ya vendrá el verano en Argentina. Acá hace un poquito de frío. Estamos todavía saliendo del invierno. Si bien ayer fue el día de la primavera, estamos saliendo del invierno y ya se viene el verano, que para vos es una cotidianidad de eso, ¿no, Mariana? O sea, ustedes viven con... Hoy sí, Qué loco, qué loco. nosotros vivimos con calor ahorita, ¿no? Y el tiempo está loco, el clima está muy loco. El clima está como las personas, a veces un poco loco. Porque, por ejemplo, hace 2 días hizo un sol, estábamos en la capital, en Caracas, hizo un sol fuerte, un calor, era vapor. Y de repente, a eso de las 4 o 5 de la tarde, se puso todo oscuro, todo negro, una brisa fría y ha reventado un señor palo de agua, como le decimos aquí en Venezuela, Cuando y llueve eso mucho. eran brisas, vientos, sí, eso fue, Ah, cayó así de repente y listo, después se desapareció, pasamos la noche con frío, pues fresco, pero después al día siguiente el calor como que si aquí tiene, no sé, 4 meses que no llueve, qué el loco. calor es bastante fuerte, sí, Qué sí, increíble eso, qué increíble eso. Bien, sí. bien, bien, Mariana. Te quería comentar. El programa de la semana anterior, cómo darse cuenta cuando ya se pierda el interés en la pareja y demás, ha tenido realmente una excelente performance, el video que hicimos. Le queremos enviar un beso enorme a nuestra amiga virtual que confía mucho en nosotros y le agradecemos porque es algo que nos da energía para seguir trabajando y creyendo en este proyecto que hacemos con la amiga Mariana. Y es nuestra amiga @borbolete, ¿sí? Que nos dejó un comentario exquisito, realmente muy, pero muy bonito. ¿No, Mariana? Sí, me gustó de lo que ella escribió, o sea, cómo los tiempos han cambiado. Y yo recuerdo que una de las cosas que yo conversando con ella me decía que lo que pasa ahorita con las relaciones es que muchas personas las empiezan con la perspectiva o con el chip de que son desechables. O sea, de que a la hora de que cuando se presenta cualquier problema, cualquier diferencia, cualquier roce, de una vez está la vertiente a separarse, a dejarlo hasta allí. Sin embargo, ella mostraba lo que era el contraste de lo que es un amor real como el que vivieron sus padres. Sí. Entonces, el ella contar esa historia allí en los comentarios y fue algo que ella vivió, que ella presenció, de verdad que fue muy lindo, fue muy, muy ameno leerla. Eso sí fue un post dentro de un post. Tal cual, tal cual. Me encantan esos comentarios. A mí me llena de emoción esos comentarios, sinceramente, porque hay que tomarse el tiempo, primero de ver el post, de verlo, casi inmediatamente lo vio y lo comentó. Me encantó eso. Muchas gracias. Bien, vamos a entrar directamente a lo que venimos y vamos a hablar, Mariana, de cómo ser padre o cómo es ser padre hoy en día. ¿Sí? Yo desde mi experiencia te puedo contar, bueno, que son diferentes etapas. Yo soy padre de tres hijos, tengo una nena, para mí es mi nena, es mi princesa, tiene casi 20 años, pero es mi princesa. Y después tengo al otro nene de 16 y después está el famoso Don Juan, que próximamente va a ser Hivers, porque le encanta lo que es la creación de contenidos, que tiene 10 añitos. Sí, soy papá de ellos y la verdad que para mí, cuando yo fui padre por primera vez, fue un cambio, pero brusco, ¿no? Porque uno viene
no planifica. Yo sé que hay personas que sí lo planifican. El año que viene vamos a ser papá, nos casamos, hey, vamos a comprar la casa, ahí el auto. Yo, la verdad, yo no lo planeé. Yo no lo planeé. La vida me fue llevando, un día me encontré estudiando en la universidad, un día me encontré con mi señora, que hoy es mi esposa, luego me encontré siendo padre y me encontré trabajando y construyendo y haciendo todo, pero como que nada planificado. Hay cosas que suceden nada más. Pero Ujú. el punto es cuando somos padres, cuando es porque sinceramente para los que no lo son seguramente no entienden y para que los No, sí nos van a entender, los que son sí nos van a entender, que es un sí. cambio rotundo, porque inclusive uno, por un lado está bueno si vivimos en conciencia, ¿no? Porque yo veo hoy en día muchos chicos que no viven en conciencia y de repente son Ujú, padres, es como ser padres y lo toman livianamente, pero cuando una ujú. persona es medianamente responsable, le cambia la vida, porque ya las cosas cambian, ya tus prioridades son otras, vos tenés que ser como el ejemplo, todo el tiempo te está observando y tenés que demostrar con acciones, con hechos, lo que decís. Porque muchas veces, ya creo que el programa pasado anterior le dije esta reflexión, que tiene que ver con que muchas veces si decimos fumar es malo, comer en demasía es malo, el azúcar es malo, la harina es mala, pero vos vivís comiendo, fumando, tomando, y entonces no hay una coherencia entre lo que decís y lo que haces. Y Exacto. los chicos nos están observando todo el tiempo. ¿Cómo viviste Sí. vos esa etapa de tu vida, Mariana? Cuando me casé, yo recuerdo cuando nosotros nos casamos, mi esposo quería inmediatamente tener hijos, de una vez que nos casamos. Y yo no, no, tan rápido no, porque yo sentía que todavía había mucho que conocernos nosotros como esposos, como pareja. Entonces yo decía, todavía no hemos descubierto una faceta a plenitud como lo es el ser esposos y ya vamos a entrar en otra totalmente diferente que nos va a cambiar la vida. Antes de yo salir embarazada, yo sí pensaba que eso nos iba a cambiar la vida. Después que transcurrieron 3 años de matrimonio, recuerdo que empezó a despertarse en mí ese instinto maternal, Ujú, porque es algo que se despierta, ¿sabes? ujú, Había muchas personas que me decían que no buscara hijos, que si yo estaba loca, que la situación como estaba, que como en las circunstancias que estaba viviendo el país para ese momento íbamos a ponernos a estar buscando hijos. Habían otros, por el contrario, que me decían que tanto iba a esperar, que aprovechara, que todavía estaba joven. Sin embargo, yo no me dejé influir o influenciar por terceras personas. O sea, era una decisión que era de mi esposo y mía, era una decisión en pareja. Y éramos nosotros los que íbamos a saber si estábamos preparados o no. Entonces, cuando se me despierta a mí ese instinto maternal, eh, veía a un bebé y yo, ay, o veía a una persona embarazada y yo, ay, yo quiero. Empezamos en esa búsqueda. El embarazo fue muy deseado, ese de verdad, nuestra hija fue deseada. ujú, Mi esposo siempre estuvo muy pendiente de mí, de ser muy considerado, de ayudarme a la casa a limpiar, de cocinarme, de lavar, de limpiar, porque aparte de todo yo tuve placenta previa, entonces yo tenía que estar de reposo. Por esa parte tuve un embarazo muy, muy bonito, ¿no? ujú, Bien, lo cierto del caso fue que a partir de ese momento en adelante, sabes, nos esforzamos por darle mucho amor a nuestra hija, ujú. por hacerla sentir desde que era bebé lo deseada y lo anhelada que era, porque sí. Y claro, yo siempre dije que quería tener un solo hijo, porque Ajá. mi paciencia vino codificada, vino medida para un solo hijo. Yo no tengo paciencia para más. Perfecto, No, perfecto, perfecto. Ahora, me quedó una duda. ¿Fue parto natural o por cesárea? no, fue cesárea. Ah, Pues esa área porque como ella era 8 mesina y por más que trataron ellos de hacer que mi líquido aumentara, porque yo empecé a perder líquido amniótico y todo lo demás, no, que va, no aumentaba, yo no dilataba porque no era el momento, entonces hicieron cesárea. ¿Tu esposo presenció el parto? No, Ah, porque no, si no lo porque fueran tenido que tener en otra camilla y al lado mío, claro, iba no, a ser camilla para dos. y aparte porque fue cesárea. Creo que no se Exacto. puede.
Si Yo fuese sido privado, sí, disculpa Marcelo, si te- fuese sido privado el lugar donde di a luz, una clínica, quizás sí, sí fuese podido pasar. ajá, Pero como era un hospital que era público, claro. no es permitido. Aparte de eso, de que de verdad él no puede ver nada que tenga que ver con sangre, con inyectadora, con médico, porque se desmaya, literalmente se desmaya. Así que eso no fue Te creo, posible. te creo, te creo, te creo. Esto te voy a contar rapidito porque yo tengo tres, son tres partos, pero sinceramente las etapas de embarazo, yo no fui muy partícipe, como quizás fue tu esposo, en lo que hace a las atenciones, a estar en casa, en limpiar la casa, cocinar. Mi señora siempre fue muy y es muy autosuficiente, casi nunca te va a pedir nada, uno tiene que darse cuenta, ¿no? Como esposo tiene que darse cuenta solo. Ajá. Bueno, y cuestión que en el caso de mi hija mayor, ella estaba en Capital Federal, donde vivíamos, y yo ya estaba acá en Ezeiza, estaba construyendo. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes allá en Capital, donde trabajaba, y los fines de semana venía directamente acá a construir, a levantar pared, a revocar, a hacer lo que hacemos todo cuando estamos empezando, a hacer la casa Ujú. desde cero. Y ella estaba ya embarazada con la panzota enorme y demás. Un domingo por la tarde me dispongo ya a descansar y me llama diciéndome que está yendo al hospital. Hospital público también, el primer parto Ujú. fue hospital público. Cuestión que fui inmediatamente, me tomé un remis de acá hasta allá, todo un tema, llegamos a la madrugada y usted es el padre, me dice la partera, sí, soy el padre, buenísimo, necesitamos pañales, me dice, pañales para adultos. Bueno, listo, ¿dónde hay una farmacia? Bueno, me indicó más o menos, le digo, ¿puedo ir a comprar? Sí, vaya, porque estamos en proceso de parto, no hay ningún problema. Claro, ella no conocía a mi esposa realmente. Mi esposa es terriblemente luchadora y no va a estar esperando que se dilate. No, empezó a pujar, a pujar, a pujar, a pujar. Cuestión que yo fui a buscar los pañales cuando vuelvo, ya había sido papá. Ya nació, ya estaba ahí. Bueno, ese fue el primer parto y tengo largas historias realmente. El segundo, fue normal. Con Genaro, que es mi hijo del medio, fue normal. Pero vamos a pasar al último, a Don Juan, ¿sí? En ese caso sí hice los papeles, porque acá en Argentina tenés como que pedir un permiso un mes antes o lo que sea para poder presenciar el parto, ¿sí? Yo quería presenciar el parto, ¿sí? Cuestión que, bueno, lo mismo que me decías recién, ellos toman todas las precauciones para que vos no te desmayes y demás. Yo como estaba tan seguro, porque Suni no iba a precisar de mí, pero para nada, era solamente ella, porque lo considero una guerrera realmente, y bueno, y empezó a pujar y demás. Lo que me gustó fue que me pusieron un ambo bonito, con una cosa de arriba que decía soy papá, no sé qué. Yo pensé que me lo iban a regalar realmente. Y al final después me lo pidieron. Yo casi, no sé, me lo hubiese robado. Porque me gustó tanto. Y en ese momento, hace ¿cuánto? Hace 10 años más o menos, no recuerdo si no te dejaban tener celulares y demás. Eso fue toda mi experiencia, digamos, como padre, siendo tan pequeñiños los niños. Pero Mariana, vamos a seguir avanzando. Ujú. Los niños empiezan a crecer, empiezan a hacer ruidos, y yo creo que es la mejor etapa porque, ay, con el papá son, ay, las nenas sobre todo, empiezan a querer caminar, a tocar, que come por primera vez, que canta, que empiezan a hablar, a decirte cositas bonitas, que empiezan a cantar. Ay, sí, No, sí. no, no, esa etapa de niño, ¿cómo lo viviste vos con tu nena? Es hermosa. Ay, mira, yo fui muy entregada con la niña. De verdad, yo fui muy entregada con la niña. Ella era como mi muñequita, ¿sabes? Yo me recuerdo cuando yo estaba embarazada, todavía no sabía el sexo de ella, o sea que yo tendría más o menos como 3 meses, porque yo me enteré que ella era niña a los 4 meses de embarazo. Y yo me recuerdo que un día me estaba bañando y yo le digo a Dios, yo le digo, ay, permite que sea una niña, yo quiero que sea una niña, le decía yo, porque, sabes, hay como que esa afinidad y quiero compartir tantas cosas con ella. Claro, si venía un varoncito, bienvenido sea. Pero, ¿sabes? Mi inclinación era que quería que fuera una niña porque había muchas cosas que compartir con ella, que quizás me habría gustado compartir a mí cuando fuera yo creciendo. Ajá. Exacto.
Entonces, cuando ella nace y todo eso, ella era como una muñequita. Mi esposo se iba al trabajo y yo pasaba toda la mañana, porque mi esposo llegaba al mediodía, y yo pasaba toda la mañana idiotizada, embelesada, que yo no hacía otra cosa sino verla, tomarle fotos, ponerle la ropa, probarle la ropa, cuál iba dejando, la cargaba, no dejaba de cargarla porque yo sentía que iba a crecer tan rápido y de verdad no perdía oportunidad para poderla tener en mis brazos cuando empezó a caminar. Bueno, los médicos me decían, los pediatras, que ella estaba sobreestimulada. Y me decía, tú la tienes demasiado sobreestimulada, porque ella fue muy pila, habló a temprana edad. Si te digo que me recuerdo exactamente al mes que habló, te miento, pero sé que fue antes del año Ajá, que empezó a hablar, que claro. empezó a hablar antes del año, lo chispa, lo avispa, lo pila que era. Ajá. Y que sigue siendo, porque sigue siendo. Cuando aprendió a dar sus primeros pasitos, cuando, Sí. ¿sabes? Fueron cosas que viví de cerca y que de verdad agradezco mucho a Dios el haber permanecido todos esos años de crecimiento cerca de ella, que no me los perdí por estar trabajando, que no me los Exacto. perdí porque otro lo cuide, porque otra persona la cuidara, porque de verdad que son cosas que cuando ya llegan a esta edad duele no haberlas vivido porque son cosas que ya no se recuperan. Exacto. ¿Cuánto tiempo tiene ahora tu nena? ¿Cuántos años? Está igual que Don Juan, tiene 10 añitos. Tiene 10 añitos. Todavía está disfrutable, todavía estás disfrutable. Tu hijo cumplió los 10 años, ¿qué día fue? El 7 de Eh, agosto, igual que la mía. sí, el ocho. El 8 el tuyo, la mía es el 7. Sí, sí, de agosto. Sí, sí, exactamente. Acá la mayoría somos leoninos. Te Mm. conté yo que cumplimos todos en agosto y demás. Hasta los parientes y demás. Bien, listo, pasamos esa etapa maravillosa con todo, con todo. Con mi princesa no sabe lo que era. Ay, era una muñeca que Ajá. me quitaba el sueño realmente. Hasta hoy en día que también me quita el sueño, pero de otra manera. Pero bueno, después, Mariana, la tuya empezó a ir al jardín, no sé cómo se dice en tu país, se dice el jardín, el A la colegio, escuela. a la escuela, el Ujú, colegio primario y demás. Mi nena, por ejemplo, nosotros como trabajábamos los dos, a los 3 meses de vida, ella iba a un jardín maternal, ¿sí? Y por ujú. eso, por eso me gustó que vos dijiste que pudiste disfrutar esos momentos importantes, lo disfrutaste al máximo. Nosotros por cuestiones laborales tenía que ir un par de horas, creo que 3 horas y ibas ahí. Fue buenísimo porque ella desde temprana edad ya acomodaba las cosas, se cambiaba solo el pañal, o sea, hacía todo, era autosuficiente la nena, realmente, Claro. realmente. Pero después con nosotros ya, como ya vivíamos acá en Ezeiza, teníamos el negocio acá en Ezeiza, en la casa particularmente, estábamos todo el tiempo junto con los niños y demás. Y llega esa etapa, Mariana, llega esa etapa del colegio, ¿cómo lo viviste o lo estás viviendo, no? Bueno, mira, yo me recuerdo que con el colegio, ella siempre ha sido muy independiente. Nico siempre ha sido muy independiente. La que lloré fui yo cuando llegué, la dejé en la puerta del preescolar, la que lloraba yo, y mamá, ¿qué te pasa? No llores, nos vemos ahora, chao. Y yo, ¡ay! Y la que tenía el drama era yo. Pero fue muy lindo, de verdad, fueron etapas muy bonitas. Una edad que sí era bastante fuerte y que me preparé mucho mentalmente era para cuando ella cumpliera los 2 años, porque psicológicamente, o sea, psicológicamente, según los psicólogos, valga la redundancia, están los terribles dos, que es Ajá, la época cuando ellos cumplen 2 años, que es la época de las malcriadeces, de las pataletas, de los gritos. sí. Eh, y sí, Nico dio tarea. Ujú. Yo creo que, ¿sabes? Yo creo que el vivir de cerca todo ese proceso es lo que me ha hecho pensar que solamente quiero un solo hijo, porque realmente es desgastante. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero igual es como todo, es como todo. Uno no sé si vos ¿cómo se dice cuando se hacen como una ataduras, ¿no? Cuando no permitís quedarte embarazada más. ¿Cómo se Ah, llama la eso? persona se liga. Aquí dice que se ligan. Ah, se ligan, se ligan. ¿Vos te hiciste eso o no?
No. Ah, acepto, podés quedar embarazada. Lo siento, Mariana, pero yo creo que te viene el bebé, el hombrecito. Ay, No Marcelo, ¿qué sabes, te pasa? no sabes, las nenas con los padres, pero los nenes, yo tengo mi hijo el de 16 años que es más alto que yo, llega la madre y le dice, hola mi reina, ¿cómo está? Te hice un bizcochuelo para los mates. Mirá que tu hijo te dice así. No, no, los chicos con las madres son terribles. Mira, yo no voy a decir, como dice uno, no, no voy a decir no, no voy a decir nunca. Si llega, bienvenido sea, por supuesto. Pero de que esté en nuestros planes, Marcelo, no. Claro, claro, Mira, mi hija se muere por un hermano, me lo suplica como tú no te imaginas. me Yo imagino. quiero jugar, digo, hija, cuando ese bebé tenga 5 años, tú vas a tener 15 y tú no vas a jugar, tú vas a cuidarlo. Entonces, yo prefiero comprarte un perrito para que tú juegues con el perrito, un gatito, un lorito, un chivito, un cochinito. Un hijo no, hija. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, acá podemos entrar también para tocar un poco más social, para que sea un poco más social el tema, que hay que ser un poco consciente, ¿no? Que después seguimos cuando los chicos van creciendo y demás, pero un poco consciente porque no es, o sea, es fácil, depende de la pareja, ¿no? Porque hay parejas capaz que no pueden quedar embarazadas, como fue tu caso y demás, que no es Ujú, fácil, no es fácil y de repente yo vengo a decir, es fácil. Bueno, en mi caso fue ujú. fácil. Pero tenerlo, es muy fácil, es muy fácil tenerlo, pero el tema es el después, la alimentación, la educación, todo que hoy en día encima Eso, con la Marcelo, información, que uno... eso, o sea, no es cuestión de egoísmo, ¿sabes? El otro día una chica me comentaba, una amiga me decía, pero como tú vas a dejar a tu hija sola, no te da dolor cuando tú estés viejita, cuando ya tú no estés y tu hija esté sola. Y yo digo, pero es que más allá del sentimentalismo, es una cuestión de realismo, ¿sabes? Porque tú vas a traer una criatura del mundo a pasar trabajo, a sufrir, por lo menos viviendo aquí en el país donde estamos ahorita nosotros, porque quizás estuviéramos en otro país y donde la economía fuese mucho mejor y haríamos, quizás yo tendría ya otro hijo, puede que tuviese otro hijo, pero aquí la cosa no es solamente la crianza, no es solamente la educación, y los niños ahorita, yo no sé si tú concuerdas conmigo, ya que tú has vivido 3 etapas, demanda. 3 épocas diferentes, pero los hijos ahorita, los niños, vienen muy diferentes a como eran antes. Ujú. No sé, como que traen una codificación diferente, traen Sí, un chip diferente. sí, Entonces, yo creo que es la evolución de la especie, te digo. sí, o sea, es una cuestión que tú dices, no sé, esto es extraño. Eh, entonces te pones a analizar y no es solamente una cuestión de crianza, porque no es como tú solamente, como tú dices, pues no solamente hacerlos, procrearlos y los trajiste al mundo y ya. No, Es una claro. cuestión de que tú tienes que inculcarle valores, principios, darle amor, dedicarle tiempo. Y uno no viene con un manual. Yo escuchaba a un grupo que estaba haciendo un podcast y ellos decían, ¿cómo sabes tú que estás siendo, que eres un buen papá? ¿Cómo Exacto. sabes tú que tu papel de padre lo hiciste bien? Y Ujú. el otro le respondía, el psicólogo le respondía y le decía, tú no lo sabes hasta que ellos llegan a ser grandes y tú ves cómo llevan su vida. Exacto. Pero Exacto. mientras tanto, no hay algo que te permita medir Ujú. que estás haciéndolo bien, porque a veces uno no sabe, o sea, tú crees que estás haciendo las cosas de la mejor manera, pero cuando ellos llegan a cierta edad, tú empiezas como que a sumar y a ver que cada actitud de ellos que tengan o cada decisión que ellos tomen fueron influenciadas, perdón, por la crianza que recibieron de ti cuando Ujú. venían creciendo. Exacto. Entonces allí donde tú dices, wow. Pero retomando el tema de la cuestión de que no es tan fácil, por lo menos aquí en Venezuela, y es que lo que a veces yo le comento a mi hija, yo le digo, mami, mira, no es una cuestión que sea por egoísmo de mi parte, sino que la situación como está, a veces se hace cuesta arriba tener comida para tres, Claro. porque somos 3 personas las que comemos, entonces imagínate, viene un bebé y un bebé viene con que implica gasto porque hay que comprarle ropita, si el Pañal. bebé no toma pecho, tienes que comprarle fórmula y eso
hiper carísimo aquí en Venezuela, los pañales. Y si, por ejemplo, no quieres invertir en pañales desechables, tienes que invertir en pañales de tela y eso implica trabajo y tiempo. Ujú. Aparte de eso, sí, o sea, cuando se enferman, tienes que de una vez, eso te viene con un gasto pediátrico, Claro. las medicinas, ¿sabes? Entonces, cuando tú decides traer un hijo al mundo, tú tienes que venir mentalizado con todo eso cuando lo planificas. Tal cual. Ahora, cuando no lo planificas y llega, bueno, usted le toca montarse arriba el burro y arriarlo, porque, o sea, es obvio, pues. Pero Exactamente. sí, lleva su desafío tener un hijo. Exactamente. Igual, como siempre digo, vivimos en tiempos distintos. Mi madre crió 8 hijos y capaz que la madre de mi madre crió 20 o 30, va, no sé, no sé si tanto, ¿no? A lo que voy es que los tiempos de hoy, siempre trabajaron los dos. Yo no coincido que no, que la que está en la casa no trabaja, todo lo contrario. El ama de casa es la Sí, persona que más trabaja y muchas veces no tiene el reconocimiento que se merece. no. Eso lo pensé siempre y lo pienso. Pero hoy en día salen a trabajar, salen los dos a trabajar. Mm. Y eso es un tema también, eso de un compromiso, digamos, tener los hijos, traerlos, porque hay que poder solventar toda esa cuestión. Bien, Y que Marcelo, disculpa que un inciso, el salir a trabajar los dos implica un desafío para la crianza de tus hijos. Porque, sabes, cuando sales a trabajar, o sea, no es lo mismo, y yo me pongo a comparar cómo era mi vida antes y mi crianza antes con la niña, cuando yo no trabajaba, cuando solamente me dedicaba a criarla, a cuidarla, ahorita actualmente. El tiempo no te rinde. Entonces, a veces no cumples tu papel de padre a cabalidad como debería ser, porque la mayor parte de tu tiempo está copado atendiendo otras responsabilidades para que a ellos no les falte nada. Entonces, ¿en manos de quién queda la crianza de los hijos? Ya no se le dedica tanto tiempo y el plano de comparación de, por ejemplo, antes, cuando yo me dedicaba solamente a ser mamá, a cuidar a mi hija y atender la casa, actualmente que tengo que trabajar, que tengo que junto con mi esposo movernos, salir, ver qué hacemos, porque necesitas tener una mejor calidad de vida para poder brindarle a tu hijo una mejor estabilidad, para poder tenerle su comida, sus necesidades de ropa, de medicina, de vitaminas, de médico, de escuela. Entonces, sabes, ya la cuestión es diferente, es diferente. Y eso también es un desafío que a la larga tú terminas cuestionándote si realmente estás haciéndolo bien o te vas a arrepentir en un futuro por no dedicarle el tiempo que realmente ellos necesitan. tal cual, tal cual. Y también es el tema de disfrutar, ¿no? Antiguamente yo veía, por ejemplo, mi madre dedicaba mucho tiempo, ¿no? A la crianza de los hijos y demás, trabajaba y como que no se prestaba atención a ella misma como mujer, Ujú. o sea, siempre estaban los hijos primero, después ella, después. Y yo creo que no es así. Hoy en Sí, día parece que la mentalidad, no parece, creo que y está bien que suceda, que todos merecemos disfrutar de la vida, ¿no? sí. No trabajar, digamos, o sea, no es que sea un trabajo, digamos, que uno no lo quiera hacer, crear un hijo y demás, pero a veces 4 o 5 hijos me parece mucho ya, ¿no? Me parece mucho porque uno entrega mucho de su vida y es como que pierde tiempo y pierde momentos consigo misma y muchas cosas, muchas puertas se te cierran, ¿no? Por dedicarle No, tiempo. y mayormente, Marcelo, cuando tienes muchos hijos en cantidad, los hijos mayores son los que quizás terminamos a decirlo así, terminan pagando los platos rotos. Ujú. ¿Por qué? Porque son los que menos atención se le dedica, porque como eres el mayor, cuida a tu hermanito, limpia la casa, y son esas personas, esos niños que crecieron demasiado rápido, que no quemaron sus etapas, porque su mamá en vez de estar pendiente de ellos tenían que estar pendientes de la casa, porque muchas veces tenían que cuidar a sus hermanos, porque la mamá sale a la calle a trabajar para poderlos mantener. Entonces, ¿sabes? Allí donde tiene que uno como que usar la cabeza y no dejarse llevar tanto por el sentimiento, por la emoción de que me gusta una familia grande. Sí. Ya va, tú puedes mantener emocionalmente, físicamente, mentalmente una familia numerosa.
Claro, exactamente. Hay que hacerse las preguntas correctas. Ahora, Mariana, Sí, acá vamos a entrar en una etapa en donde ya vos no tenés hijo adolescente. Yo sí, preadolescente. claro, exactamente, preadolescente. Y sinceramente, en mi caso particular, toco madera, no hemos tenido ningún problema así trascendental. Por ejemplo, tengo una hermana que ya falleció ella, mi hermana mayor, que su hija, cuando estaba en la edad de preadolescente, adolescente, tenía 15 años, ya era adolescente, 15 años, se fue. Un día se fue. Se fue, ella quería conocer el mar y se fue a Mar del Plata, acá cerca, se fue a Mar del Plata, creo que con una amiga y demás, porque quería conocer el mar. Pero bueno, y bueno, fue un movimiento familiar, porque ¿cómo? Se te va una hija, se te fue y no sabe dónde está. En mi caso particular, no ha pasado absolutamente nada, ni siquiera toco madera, por eso toco madera, discusiones con los padres, con la madre, que no te hablan, que se encierran, que no... O sea, nada, nada, nada. Mi hija vivió los últimos años, o casi 2 años de la secundaria en plena pandemia, o sea, acá en casa. Entonces Ujú, eso también limitó el hecho donde ella estaba en la etapa donde iba a empezar a salir, a ir a boliches y demás. Prácticamente lo hizo muy poco, muy poco. Hoy día ujú. trabaja y trabaja. Y estudia también, y estudia. Pero ya esa etapa, digamos, no fue tan dura para nosotros. Y con el otro está en 16 años. Viste que los chicos despiertan, depende de la crianza, depende del chico también. Algunos chicos Ujú, 13, 14 años y otros un poco más, 16, 17. Mi hijo todavía no presenta ningún tipo así de confrontamiento con el padre, con la madre y demás. Así que en ese punto, la verdad, gracias a Dios, bastante bien. Pero es una etapa difícil, según los sí, libros, según las experiencias. Es una etapa difícil la adolescencia exacto. en toda la familia prácticamente, o en la gran mayoría, Y, ¿no? y tú en tu adolescencia, ¿cómo fuiste? Mm. Yo no tuve adolescencia. Al igual que como dijiste recién, no tenía hijos que cuidar, ni y hermanos menores que cuidar. Sí tenía un Ujú, hermano que éramos casi mellizos. Es más, estamos un mes mellizo. No sé cómo hizo mamá. En serio, hay un mes, por ejemplo, él cumple el 17 de julio, cumple años. Pero yo cumplo en agosto, ¿no? Entonces, cuando él cumple el 17 de julio 48 años, que cumple, yo tengo 48. Entonces, hay un mes que estamos mellizos, con la misma edad, con la misma edad. Acá le dicen mellizos a lo que ustedes dicen morochos. ajá, ajá, ajá. Ahora dice, bueno. Bueno, cuestión que aparentemente mi mamá se quedó embarazada antes de que yo cumpla un año, ya se quedó embarazada nuevamente de mi último hermano. Pero nunca fue una Ujú, responsabilidad mía el hecho de cuidar a mi hermano porque éramos los dos niños. Pero sí, claro. pero sí nos criamos solos, desde los 9 10 años, solo con nuestro papá en el campo, porque, bueno, yo no sé si te conté, mi mamá tuvo una enfermedad, cáncer de mama, tuvo que venir a la ciudad para luchar con su enfermedad y demás. No, lo conté en el podcast que hice sobre mi travesía en Hype, algo así. Creo que lo conté ahí. Ujú, Bueno, cuestión que vivimos solos. O sea, yo siempre fui grande. Siempre fui grande. No tuve, por eso a mí me hablan de comiquitas, me hablan de película, a veces me hacen bullying porque no sé de película, no sé de música, de cine, porque yo en mi vida eso no lo tuve. No tuve la posibilidad claro, de jugar un juego con mi padre. No, sinceramente siempre fui grande. Pero bueno, claro. tampoco me generó trauma, o por lo menos lo que yo creo. Tal vez en una sesión de análisis diga, no, si vos tenés, ¿sabés por qué no tenés estos resultados? Porque tenés esa herida de la infancia que no lo resolviste. Pero Claro. en mi parecer creo que nos ha fortalecido. ¿Por qué, Mariana? Y acá está algún punto que yo quería tocar. Los niños nos observan siempre. Más allá de que vos le puedas decir muchas cosas, lo más importante es qué es lo que haces. Mis padres fueron muy trabajadores, con muchos valores, con muchos principios. Mi papá era humilde, pero era honrado, era honrado. A él le proponían hacer
chanchadas, a hacer cosas turbias, a hacer negocios, porque en el campo pasa eso. Mi padre jamás, 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 jamás. Y quizás no nos dejó una casa, un automóvil, hacienda, no nos dejó, pero nos dejó esos valores, esos principios que son fundamentales. Y es por eso que es más importante a veces lo que haces que lo que decís. ¿Sí? Tanto en mi Exacto. mamá y en mi papá. Así que no tuvimos así cosas frustrantes en lo que hace a que tener cosas que resolver o que me haya influenciado siendo grande. Por lo menos eso es lo que yo entiendo, ¿no? Capaz que sí. ¿Cómo fue en tu caso, Mariana? Bueno, este, mi adolescencia habría sido mejor, más bonita, si quizás fuera tenido mi mamá cerca. Porque, ¿sabes? Y siempre es algo que le comento a mi esposo. ¿Cuánta falta le hace a uno su mamá? De verdad. Sí. En mi caso, a los 11 años, cuando mis papás se divorcian, yo justamente estaba entrando en el liceo. Entonces era mi papá, tenía que trabajar todo el día, mi papá se iba tempranito al trabajo, él es latonero, él arregla, repara, transforma los carros que son chocados, que quedan como un amasijo de hierro, él los Ajá, vuelve una obra de arte otra vez. ajá. Entonces el trabajo de él siempre era fuerte, tenía que irse temprano de la casa y llegaba a eso de las 7 de la noche más o menos. Mi hermana y yo pasábamos prácticamente todo el día solas con una señora que iba a cuidarnos, pero no era a cuidarnos en el sentido como esas cuidadoras que están pendientes de ti y pasan a ser como una figura materna, no, sino que ella iba a la casa era a lavar, cocinar, limpiar, atendernos a nosotras, pero hasta ahí pues no había ese aspecto. Ujú. Eso hizo esa carencia quizás de ese aspecto, aunque mi mamá siempre estuvo presente en el sentido de que no fue que ella se olvidó de nosotras, no, siempre la veíamos, pero sabes, el tener esa figura materna en tu casa, que no la veíamos. Y mi papá, era de carácter muy fuerte en aquel entonces, digo en aquel entonces porque gracias a Dios cambió bastante, ha cambiado mucho de cómo era antes a cómo es ahora. Entonces, Era como temperamental. O sea, tenía así un carácter sí, 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 defensivo. Ajá. sí, era de carácter fuerte, pues, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes un hijo adolescente, tú no puedes ser demasiado estricto, demasiado firme, y mucho menos cuando son unas niñas, ¿me entiendes? Claro, yo también entiendo todo esto por lo que fue la crianza de mi papá, porque mi papá tuvo una crianza bastante fuerte, bastante difícil. Él es colombiano y él se vino de Colombia a Venezuela escapado cuando tenía 12 años buscando a su mamá que tampoco vivía con él. Qué Entonces increíble. siempre le tocó estar en la calle, ¿Cómo sí, se sí, repitió siempre la le tocó estar en historia? la calle. Se repitió la historia, pero fue totalmente lo contrario, ¿sabes? Ajá. Porque en el caso de él, que él se crió con su papá, él siempre nos decía, mira hija, mi papá a nosotros nunca nos dio una palabra de afecto, nunca nos dio cariño, todo eran los trancazos, todo eran los golpes, todo era lo malo. Y nosotros nunca tuvimos afecto. Entonces, si bien es cierto que mi papá tenía un carácter fuerte, pero siempre fue muy amoroso, siempre nos cuidó, siempre veló por nosotras, siempre nos inculcó valores, principios. Él trató de ser esa figura materna dentro de sus limitaciones, ¿no? Y quizás en ese momento yo no lo veía, y es aquí donde voy. ¿Sabes? Por quizás hacer falta esa figura materna, por hacer falta ese cariño y esa dirección cuando eres tan niño y eres tan joven, cometes muchas burradas. En mi caso, me volví muy rebelde. Me volví muy Ajá. rebelde cuando estaba en el liceo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, quizás esa inseguridad que yo traía me llevó a querer siempre encajar en determinado grupo de personas, con determinado grupo de muchachitos, pues en aquel entonces. Entonces, por ejemplo, para yo ser aceptada en el círculo de amistades de ellos, yo tenía que vestirme como ellos, hablar como ellos, hacer las cosas que hacían ellos.
si ellos salían todos de clases y se iban a la casa de algún compañerito y yo no iba, entonces eso ya era bullying, era burla, era meterse conmigo y yo no tenía esa confianza con mi papá como para yo contarle y decirle, mira, se está metiendo conmigo, me tratan así, así, asado. Y tampoco tenía esa figura materna en mi casa que me dijera, tranquila, esas son cosas que pasan, vamos a hacer esto, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo para no pasar por esa burla, por ese proceso, yo buscaba de encajar y después cuando llegaba a mi casa, la paliza que me daban era inmensa, Claro. porque llegaba tarde, porque hacía cosas que no tenía que hacer, ¿sabes? Ujú, Que uno dice que son cosas de muchacho, pero yo era muy desobediente. ujú. Y entonces mi adolescencia, sí, en mi adolescencia puedo decirte que fui terrible en ese sentido, que le di a mi papá dolor de cabeza, como quien dice. No era de fumar, de beber, de esas cosas así, no, 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 gracias a Dios nunca, nunca esas cosas. Pero sí mi problema siempre fue el querer ser aceptada por los demás, que me llevaba a pasar por alto las normas que mi papá ponía en la casa. Ajá, claro, claro, claro. Exactamente. De igualmente, Sí, yo particularmente pienso que uno tiene que ser, ¿sí? Compañero, un lugar de escucha. Por eso es muy importante escuchar cuando los chicos quieren contarte algo que parece una nimiedad, parece una tontería, ¿no? Pero para ellos quizás es un mundo, es un tema trascendental en ese momento y es muy importante escucharlo sí, y empatizar, ¿no? Como empatizar siempre mirando a los ojos y escuchando e intentar comprender lo que está sintiendo en ese momento esa persona. Pero siempre hay un pero en la vida y tiene que ver con que yo particularmente pienso que yo no soy amigo de mis hijos. Yo no soy amigo. Tus amigos tenés en el colegio, tenés en la iglesia, hay un montón de amigos, pero yo soy tu papá. Que puedo tener muy buena onda contigo, que me puedo divertir, que me puedo reír, podemos cantar, podemos, no sé, divertirnos de diferentes maneras. Como amigos, sí, pero no somos amigos. Yo soy tu papá. Entonces, claro, entonces, para no confundirlo, ¿no? Porque claro. siempre tiene que haber una persona que marque el rumbo, digamos, o que más o menos marque, que guíe el camino, más allá de que por ser padre, uno no tiene la verdad absoluta y Exacto, la razón en todo. Yo siempre, claro. yo siempre le aclaro eso. No sé si te conté el otro día cuando mi hija me planteó una cuestión al respecto y como para que yo le dé mi opinión, ¿sí? Sobre una cuestión, y yo lo único que tenía que decirle, mira hija, yo no nací ya no vine con un libro de cómo ser padre. Yo, la decisión que vos tomes, esa va a ser la correcta porque es tu decisión. Lo que yo te puedo garantizar es que yo voy a estar al lado tuyo, suceda lo que suceda. Si sale bien o si sale mal, voy a estar al lado tuyo para estar con vos. Pero no te puedo decir, hace esto, porque sinceramente me escapa a mi razonamiento poder darte, digamos, sí, anda por acá. No, no, porque para crecer, yo creo que hay que dejar ser también a los chicos, ¿no? Ujú. Exacto, Hay exacto. que dejarlo que tropiecen, no, no, no guiarlo, no guiar, yo veo a veces padres que están, ay, No cuidado, sobreprotegerlo, porque hay padres que sobreprotegen demasiado y eso es un daño, ¿viste? Mira, totalmente, yo agradezco mucho y es aquí donde te comprendo, donde tú dices que tu niñez, pues tu adolescencia quizás fue un poco fuerte porque no tuviste, no quemaste quizás esas etapas. Sin embargo, te prepararon para quizás ser el padre que eres hoy, claro. porque quizás si fueras vivido otras cosas no las afrontarías de esta manera. Entonces, sabes, en mi caso, yo siento y hay muchas cosas que de verdad agradezco y doy gracias, y le doy gracias a mi papá siempre que puedo, de cómo nos dirigió, cómo nos crió, que en el momento yo lo veía como que estaba haciendo malo, como que estaba siendo extremista. Sin embargo, me ayudó a ser la persona que soy actualmente. Ujú. Y es algo que me hace sentir bien, de verdad que me hace sentir bien. Y por eso es que, bueno, aunque uno no tiene un manual, como papás, como tú bien lo dices, y uno a veces no sabe, hay cosas que tus hijos te dicen y cosas que tus hijos hacen que tú te quedas como en blanco. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo reacciono? ¿Debo reaccionar así? ¿Debo reaccionar así?
pero, ¿sabes? Siempre tratando de hacerlo de la mejor manera para su bien, sin ser como el yo-yo, como el ejemplo del yo-yo que te puse el otro día, Claro que sin va. ser muy permisivo, pero tampoco ser demasiado estricto, ¿sabes? El término medio. Que ellos sepan, como tú bien mencionas, de que hay alguien en la casa que manda, hay alguien en la casa que dirige y que ellos tienen que respetar esa figura que está allí, porque si no juegan la pelota contigo. Exacto, exacto, exactamente. Bien, bien, vamos a seguir avanzando, Mariana. ¿Y qué te parece ahora pensar, ¿no? Porque en este caso no tenemos nosotros la experiencia, pero nos va a pasar. ¿Qué es Ujú. cuando los niños ya no son niños, ya son adultos, quizás están en la universidad o ya están terminando la carrera, ya están trabajando y se van, ¿sí? Dejan el lecho materno, paterno y vuelan. Yo creo que la función como padre, ¿sí? Es eso, es hacer todo lo posible para que ellos vuelen, para que ellos se vayan, Sí, para que ellos, porque no te encantaría que esté todo el tiempo con vos, te encantaría, pero no es esa la cuestión. no. Me hace acordar una reflexión que escuché por ahí en algún canal de YouTube o en algún podcast de un pajarito que se llama el kiwi. Kiwi se llama, acá en Argentina hay una fruta que se llama kiwi, pero hay un pajarito que se llama Ujú. kiwi. Y ese pajarito, por un tema de evolución de la especie, está perdiendo las alitas, o sea, se está quedando sin alas, porque es un pajarito un poquito vago, un poquito, ¿sabes lo que es vago, no? Un poco Ujú. flojo, un poco flojo. Ajá, ajá. ¿Qué es lo que hace el padre? El padre normalmente, los pajaritos padres, lo que hacen es, hacen el nido muy en las alturas. Cuando ellos los tienen, los primeros días, los primeros meses, no sé muy bien, le dan de comer en la boquita, todo bien, todo perfecto. Pero después, ¿sabes qué hace el padre? Lo Los empuja, empuja. lo empuja, lo empuja, lo empuja. Y el pequeño, cuando cae, no queda otra que aprender a volar. No queda otra Exacto, que aprender a exacto. volar. No queda otra que aprender a volar. Y creo que, digamos, salvando la distancia, es un poco así. Yo veo a veces muchos padres que tienen un buen pasar y le dan ese buen pasar al hijo y ya tiene 25, 28, 30 años y todavía sigue el nene ahí sin asumir responsabilidades, sin nada. Exacto. Y uno cree que está dando lo mejor, pero no le está Eso es un dando. Le daño, está eso es haciendo un un daño daño. porque no crecen. Y es donde tú ves, mira, tengo testimonio y he conocido Faltó esa personas, palabra, oye, tengo testimonio. yo tengo testimonio y he conocido personas de que, o sea, que se ensimisman tanto, padres que se ensimisman tanto en ser tan incondicionales para sus hijos, ¿sabes?, en sobreprotegerlos, que los limitan, lo que hacen es limitarlos. Y el día de mañana, cuando estos hijos crecen y ya son hombres, no estamos hablando de que ay, son adolescentes o bueno, son muchachos que tienen 23, no, son personas que ya tienen 30 años y entonces viven bajo la falda de sus padres porque sus padres siempre los acostumbraron a ellos a que le resolvían todos los problemas, a que no los hacían cargo de sus responsabilidades, ¿sabes? Y yo siento que eso es un daño. Una persona se forja, un adulto responsable, se forja en la medida de los trancazos que das en la vida y Ujú. de si aprendes con esos trancazos que te das, aparte de la dirección que te brindan tus padres y el que tus padres te enseñen desde muy joven a hacerte responsable de tus conductas y de tus actos. Es- Mira, mi papá me decía mucho, muchísimo, porque como te digo, como fui bastante tremenda, yo casi siempre, mi te creo, adolescencia, te creo sí, sí, totalmente. mi adolescencia, yo fui, la mayor parte de mi adolescencia yo vivía castigada, Claro. castigada, siempre vivía castigada, porque era demasiado terrible, era como dice el meme, el sticker, terrible, yo era terrible. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi papá siempre, antes de castigarme, antes de disciplinarme, porque en muchas ocasiones tenía que darme con la correa, y antes de ponerme el castigo, él me decía, toda acción tiene una consecuencia. Ujú. Y sabes, yo crecí con eso, que de momento yo no lo veía porque yo decía, pero ¿por qué él es así conmigo? Él no me quiere, él me odia, él es malo, ¿por qué actúa de esa manera conmigo? Sin embargo, hoy por hoy agradezco tanto que mi papá me haya ayudado a ser desde muy pequeña responsable de mis actos
Porque cuando hoy día meto la pata, hago algo que no está bien hecho, soy capaz de asumir mi responsabilidad, soy capaz de darme cuenta, soy capaz de poner límites, ¿sabes? Que si quizás mi papá me fuera tenido bajo sus alas y cuidándome y sobreprotegiéndome, quién sabe qué desastre sería hoy de mujer. Exactamente, exactamente. Yo creo que en la carencia, producida quizás intencionalmente, fortalecemos el carácter de los chicos. Yo veo a veces muchos chicos, Ujú. por eso la generación de cristal que hablan y demás, que como que es muy sensible. Sí, Yo entiendo, como dice el amigo Bolsa de Plomo, el tema de la aceptación, de la libertad y de todo entiendo perfecto, pero a veces muchos cuestionamientos y es no, como que sobrepasa un poquito sí, eso. Ahora, demasiado. sí. Ajá. Perfecto, No, perfecto. ajá, otra vez. Dime. No, y qué sabes, Marcelo, esa generación de cristal, o sea, tú compara cómo era un niño antes de 10 años y cómo es un niño ahora. Es cierto, ahorita los niños son muy pilas, muy ágiles, muy con la tecnología, con las redes sociales, te dominan cosas que tú teniendo 30 años no dominas, pero hace falta mucho respeto, hacen falta muchos valores, hacen falta muchas cosas que por esta sociedad ser tan permisiva y creer que si tú disciplinas a tu hijo, porque una cosa es la disciplina, otra cosa es el maltrato. Claro, exacto, exacto. Sabes, bíblicamente Dios aprueba la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? El que tú enseñas a tus hijos con amor, el que los orientes, el que los eduques, el que los guíes, pero no al maltrato, porque Exacto. no, o sea, uno como padre no tiene por qué maltratar para enseñar. Pero, sabes, hace falta mucho de esa crianza de antes en los jóvenes de ahora, porque tú ves ahora cada cosa y cada cosa viene precedida o antecedida, sí, de que tratan a los jóvenes, a los niños, cuando ven conductas que son conductas alarmantes, lo tratan como con guantes de seda, como que no, mira, la cosa no es así. Y yo no estoy de acuerdo con eso. De verdad, no estoy de acuerdo con eso, porque después el que se lamenta es uno como padre, cuando el tiempo pasa ya tú no puedes manejarlo. Exactamente. Siempre hacemos el paralelo con un árbol que cuando está en su etapa de nacimiento, de crecimiento, es donde vos lo podés enderezar para que crezca recto. Una vez que creció y el árbol creció torcido, difícilmente puedas corregir eso. Ya el árbol está torcido, Sí, ¿verdad? Va a seguir así. exacto. Pero recién dijiste algo y vamos ya llegando al punto final de este podcast que para mí estuvo genial. Hablaste un poquito de principios bíblicos y me gustaría saber, vos que sos la que manejás un poquito más el tema al respecto, ¿qué dice la palabra con respecto a estos temas? Bueno, mira, el tema de los hijos es un tema muy amplio y Ajá, yo creo que podríamos pasar aquí toda la noche hablando, y eso que son nada más dos puntos de vista, porque estamos hablando desde mi experiencia y desde la tuya. claro. Este, Sin embargo, la Biblia es muy global en lo que dice. Por ejemplo, eso que te acabo de citar ahorita de lo que es la Exacto. disciplina, de lo que es la disciplina. Hay muchas personas que piensan, las conozco, que piensan que para tú criar a tus hijos, tú tienes que hacerlo a los golpes porque con ellos lo hicieron a los golpes. Que si no es con un golpe por delante, el muchacho no te va a entender. Sin embargo, bíblicamente, eso no es aprobado por nuestro creador. ¿Por qué? Porque el papel tuyo como padre es guiar a tus hijos y tú guías a tus hijos a través del ejemplo. Entonces, la mejor manera de tú educar y criar a tus hijos es dándole tú el ejemplo. Existe una sociedad que moralmente está descompuesta, que está destruida. Entonces, como padre, tienes la responsabilidad y te la ha otorgado Dios por tu ser padre, de criar, dirigir y educar a tus hijos. ¿Por qué? Porque el día de mañana los errores que tus hijos cometan te los van a reclamar es a ti por no haber dirigido tu hogar como tenías que haberlo dirigido. Ujú. ¿Qué otra cosa podría decirte de lo que habla la Biblia, lo que cita la Biblia? Enseñar a nuestros hijos a que no son el centro del mundo. Para nosotros nuestros hijos son lo más importante.
es cierto, como padres, para nosotros nuestros hijos son nuestra luz. Sin embargo, tenemos que enseñarlos a ser personas humildes, ¿sabes? A ser personas que no son más que los demás, a ser personas que siempre estén dispuestos a ayudar a otros. Y eso va mucho dentro de lo que son los principios morales Ujú. y de las normas, porque hoy día el mundo carece mucho de eso, a no estar irritando a nuestros hijos, a enseñarlos y guiarlos conforme a lo que Dios espera, a lo que Dios enseña. Claro, pero para eso nosotros tenemos que aplicarlo primero, porque no podemos enseñar algo que no tenemos ni podemos dar algo que no somos. Exacto. Entonces, sin embargo, el tema es muy amplio, Marcelo, es muy amplio, es muy amplio. O sea, si por ejemplo hablamos, podríamos, como te mencioné anteriormente, pasar toda la noche aquí hablando Sí, sí. de diferentes ámbitos en base a cómo ser agradecido, en base a cómo, en una era del yo primero, porque ahorita vivimos en una sociedad muy yoísta, que Ajá. primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, sabes, la Biblia te da incluso principios para tú poder criar y educar a tus hijos a que ellos sepan que siempre es mejor poder ayudar a los demás y preocuparte por los demás antes de que pensar siempre en ti mismo primero, porque eso es lo que hace que el mundo sea una sociedad egoísta como la que vivimos actualmente. Exacto. Mariana, y seguimos un poquito más con el tema de la iglesia, con el tema sí, de la religión y demás. Actualmente vemos muchas parejas que si uno de repente es, por decirlo, católico, intenta inculcarle a su hijo que sea de la misma religión que él y demás. ¿Está bien? ¿Está mal eso? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se ve eso? ¿Inculcarle la misma religión o dejarle un libre, o sea, que sea libre a elección y cuando sea que tenga mayor raciocinio, cuando tenga mayor experiencia, tome la decisión? Y la mayoría de los chicos hoy en día dicen que son agnósticos, que no creen en nada, que son ateos. Ya al no creer en nada están creyendo en algo. Así que no sé en qué creen. Pero ¿cómo lo ves eso vos? ¿Está bueno eso, inculcarle lo que vos crees, tus creencias, a los hijos? ¿O está bueno guiarlos y que ellos, digamos, tomen la decisión de acuerdo a su digamos, no digo conveniencia, pero de acuerdo digamos, si lo representa, digamos, esa institución? ¿Cómo lo ves? No sé si te dice bien. Bueno, Mar, no, sí, lo entendí, sí lo entendí. Te voy a decir esto. O sea, la Biblia dice que el muchacho que se deja rienda suelta causa vergüenza a su padre y a su madre. Los niños, los hijos, tienen que tener reglas y normas. Siempre tienen que tener alguien que lo dirige. Porque el muchacho que se deja a la casualidad, que él sea el que decía que es lo mejor para él, no va a tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que uno como padre tiene el papel, citando nuevamente lo que dije anteriormente, de guiarlos. Nosotros aquí en este mundo somos su guía mientras que ellos están pequeños. Obviamente, si tú eres católico y tu hijo ve que tú vas a la iglesia, los domingos, que tú celebras ciertas fiestas, la manera como tú lleves tu vida es lo que tu hijo va a copiar, es lo que tu hijo va a imitar. Cuando tu hijo sea grande, cuando ya tenga la capacidad para pensar por él mismo y tomar decisiones, él decidirá si él quiere seguir quizás profesando la religión que tú le inculcaste o no. En nuestro caso, como testigo de Jehová, nosotros no obligamos a nuestros hijos a que profesen la religión que nosotros escogimos, Ajá. pero sí los enseñamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ponte tú que en tu casa tú consideres que el comer en la mesa es algo sagrado, es algo para compartir en familia, que en tu casa tú consideres que quizás el robar está malo, el traer algo para tu casa que sea de otra persona, que sea robado, no está bien. Es algo que tú respetas y que tú crees fielmente porque tú sabes que a lo largo de tu vida eso a ti te ha beneficiado, ¿verdad que sí? Sí, claro. Entonces, con nuestros hijos, en el caso de cuando somos testigos, lo vemos de la misma manera. Por ejemplo, lo que es el ser agradecidos, el ser humildes, el ser respetuosos, eh, el ayudar a los demás, el ser altruistas, ¿sabes?
tratamos de inculcarle las cualidades que nosotros hemos aprendido en la Biblia, Ujú, sin quizás imponerles o obligarlos, porque no está bien. El hecho es que nosotros deseamos y tratamos de que nuestros hijos lleguen a amar ujú. a nuestro Dios de la misma manera como nosotros hemos aprendido a amarlo. Exacto. Y eso lo hacemos a través tratamos de hacerlo a través del ejemplo que uno como padre le da, pues. Ujú. Pero nunca de imponer, porque va a llegar el momento donde ellos van a crecer y donde ellos mismos tienen que darse cuenta de si lo que están aprendiendo, de lo que aprendieron cuando estuvieron pequeños, realmente es la verdad, realmente es beneficioso, es bueno para su vida, en comparación como vean las otras cosas en el mundo. Exacto, exacto, perfecto, me parece muy bien. Con esta reflexión de nuestra invitada, y no es invitada, de nuestra amiga Mariana, vamos a ir concluyendo esta tertulia entre amigos. Vamos a seguir, vamos a ir terminando. Y nada, muchísimas gracias. Yo me voy a despedir porque ella va a ser la despedida así, a lo Messi, a lo Maradona, a lo Cristiano Ronaldo. Va a ser la despedida donde vamos a estar en todas las redes sociales de la web 2.0, vamos a estar en Thread, vamos a estar en Lightu, todo siempre promocionando al gran y bonito ecosistema de Hive. Así que, amiga, prepárate para ese final, para invitarlos a participar y demás. Así que, amigos, desde acá, palabras, uno les agradece por haber llegado hasta este punto de la tertulia. Va a ser largo el video, pero bueno, gracias a los que se llegan hasta el final. Muchísimas gracias, dejen sus comentarios bonitos y nos vemos en una próxima edición. Bueno, Marcelo, fue un gusto tocar este tema, de verdad que sí. Era un tema que al principio no es que me intimidaba, pero sí, sabes, a veces causa como ciertas dudas porque tú no sabes como papá si realmente lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Pero bueno, de aquí aprendemos un poco todos de todos. Déjenos saber en sus comentarios lo que piensan al respecto, cómo ha sido la crianza con sus hijos, qué han hecho ustedes quizás, si tienen hijos rebeldes en casa, cómo lo han afrontado. También nos gustaría saber qué temas les gustaría que nosotros tratáramos en este podcast, porque es esto, o sea, compartimos mutuamente, compartimos puntos de vista y así llegamos a más personas. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chau, 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 nos vemos. Muchas gracias, muchas gracias.